Ahora con mucha alegría recibimos a Álvaro Alcuri en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Alvarito, buen día. Buen día, Ale, ¿cómo andan? ¿Me dejás arrancar a mí, Álvaro? Dale. Resulta que el sábado jugaron en el Francini Defensor y Liverpool. No me enteré. Y Liverpool ganó 3-0. Cuando termina el partido, todos trataban de encontrar razones de la derrota, que el juez nos perjudicó, que Gregorio hizo mal los cambios, que los jugadores no meten, que el viento al lado de la Rambla nos perjudicó y nos hizo daño, hasta que uno saltó, hincha, defensor, psicólogo que no sirve para nada, y dijo, la culpa del Gran Bonete. Qué horrible, me tenías que recordar eso, ya en las redes me gastaron. Es impresionante. Bueno, primero que nada felicitar, fue una gran victoria de Liverpool y nosotros, escuchame, vamos a no justificar y echarle la culpa a otras cuestiones. En realidad la responsabilidad es nuestra y la responsabilidad, ustedes ganaron y ganaron bien y vamos arriba. Es que precisamente la culpa es del Gran Bonete, es la propuesta consigna que vos tenés para el día de hoy. Sí, señor. La introducción no tendría por qué haber eludido al fútbol, pero bueno, está bien, ya que lo pusiste así. No, yo trataba de ejemplificar con algunas frases. Podríamos hacer hasta un test, a ver de estas frases cuál alguna vez uno dijo, ¿no? Por ejemplo, mi nene repitió el año, la culpa la tuvo la maestra, o no consigo novia, no consigo novio, entonces la culpa la tiene, yo qué sé, el horóscopo chino, no me llevo bien con mis hijos, la culpa la tiene mi ex que me lo pone en contra, mi cuadro no gana, la culpa la tienen los jueces, o la tiene el viento que viene de la playa Ramírez, no tenemos relaciones sexuales, la culpa es de Netflix. Mis amigos no me llamaron para mi cumpleaños, la culpa es de la pandemia, no me alcanza la plata para pagar la tarjeta otra vez, la culpa es del gobierno, la culpa es del FMI, la culpa es del calentamiento global o de la luna en Acuario, y todo me viene bien en este test de múltiple opción. Hay que ver quién alguna vez no se mandó alguna de estas frases. Sí, claro. Poniendo la pelota bien lejos de mi cancha y bien en la cancha de algo improbable o imposible para justificarnos. Uno escucha esto, Alejandro, todo el tiempo en el consultorio y nosotros podemos bromear con esto, pero si uno podríamos decir que es un usuario de este tipo de frases, tiro todo para afuera, yo no soy responsable de lo que me pasa, y ahí ya la cosa se empieza a complicar un poco más, porque si yo no soy responsable de lo que me pasa, ¿qué me queda? Estoy a merced de el viento, de lo que hagan los demás. Entonces me parece que no controlo mi vida, me parece que estoy a merced de los demás, es hasta un poco persecutorio y en definitiva nos deja una sensación de impotencia y de debilidad porque uno no pincha ni corta y es víctima de decisiones de otros o de lisa y llanamente fuerzas que no entiende. Podríamos decir que si uno no se hace un poquito más autorresponsable y empieza a ver qué es lo que depende de uno, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Esto es lo que se empieza a percibir cuando empezamos a desmontar estas afirmaciones, ¿no? ¿No tendrás algo que ver vos en que el nene repitió? No conseguís novio, no conseguís novia. ¿No será que sos vos
que está buscando mal, o que capaz que ni siquiera tenés ganas de conseguir. No me llevo con mis hijos. Che, ¿será posible que tu ex te los ponga tan en contra? Vos no tenés nada que ver. Tu cuadro, ¿no tendrá un poquito de responsabilidad? O capaz que el otro lisa y llanamente juega mejor. No tenemos relaciones sexuales, seguro que la culpa es de Netflix. Si empezamos a poner las cosas, a mirarlas desde el otro lado del mostrador, yo creo que realmente, Alejandro, te lo digo con convicción, en realidad mejora el panorama. Claro. Si las cosas empiezan a depender de mí, no tanto del año de la rata, de la pandemia o del Espíritu Santo, sino que empiezan las cosas, las causalidades, más a depender de mis acciones, de mis omisiones, de si laburo más, de si estudio más, de si me esfuerzo más, el panorama, yo diría, empieza a mejorar, y capaz que hasta me siento un poquito mejor. No es tan terrible decir, che, ¿sabés qué? La macañé yo. Che, ¿sabés qué? No estoy haciendo las cosas lo suficientemente bien, pero lo asumo, y capaz que le pongo un poco más de energía, un poco más de laburo, un poco más de esfuerzo, un poco más de estudio, y las cosas mejoran. Pero primero, para empezar ese proceso, hay algo que tengo que asumir, que las cosas dependen de mí, es mi responsabilidad hacerlas bien o mal, y en eso me tengo que enfocar. Vos dirás, esto es un poco de perogrullo, ¿no? Sí. Que los psicólogos no sirven para nada si tienen que hablar por radio recordándome esto, te podrás imaginar. Pero vos sabés que yo me sorprendo, vuelta a vuelta, en sesiones, que al recordar esto, el efecto es, como, mirá lo que me decís, y ahora que me doy cuenta, y dependía de mí, y en serio, y funciona como aprendizaje o reaprendizaje, en el sentido de que, bueno, yo puedo hacer algo para mejorar las cosas, no estoy tan a merced de fuerzas que no entiendo. Claro. Y a propósito, ¿y cómo saber distinguir lo siguiente? Es muy cierto, y además quiero decirlo, que particularmente yo comparto este ejercicio tan aceitado que tenemos a nunca asumir las responsabilidades, a hacernos los chanchos rengos, a sacar la pata del lazo, etcétera, etcétera. Pero también podríamos estar ante un escenario en donde alguien, también en forma exagerada y por ende equivocada, cree que todo lo que ocurre, lo malo que le ocurre a sí mismo, lo malo que le ocurre a su familia, lo malo que le ocurre a la humanidad, es por culpa de él o de ella. Y entonces ahí también estaríamos como una especie de contrabalanza también negativa, innecesaria y por ende equivocada, ¿no? Mirá, está la culpa necesaria para asumir responsabilidades. De hecho, si no cumplimos con la ley, si metemos la pata, si hacemos macanas, hay una culpa. La culpa religiosa es la que estaba en los libros sagrados. En casi todas las grandes religiones monoteístas aparece cuando uno comete un pecado. Los herederos de los libros religiosos son los libros de leyes, y también los códigos penales en todo el derecho de los distintos países dicen, bueno, mirá, si robás, si matás, si haces esta o tal agresión pequeña o grande, sos culpable, y si no sos culpable, si no hay culpas, o sea, si no hay un reconocimiento de que una norma fue transgredida, no hay leyes, las leyes no se cumplen. Desde ese punto de vista, la culpa es necesaria, porque sin ella las leyes no se cumplen, y no debería ser esto un gran problema para asumirlo. Por otro lado, tenemos una buena parte de la psicología del siglo XX, un poco más en concreto del psicoanálisis, pero yo no culparía al psicoanálisis de esto, sino más bien una versión pop del psicoanálisis, que hizo creer a una buena porción de gente en Occidente a mediados del siglo XX que la culpa era sinónimo de enfermedad. La culpa era sinónimo de trauma, la culpa era sinónimo de daño, y había que excluirla de la educación.
Ajá. Entonces, había que educar a los niños sin ninguna clase de culpabilización. Todo lo que hicieran los niños estaba bien, ay, qué lindo, qué bárbaro, qué macanudo. Y eso fue un error. Ajá. Entonces, tenemos, por un lado, la culpa que necesitamos para introyectar la ley. Tenemos, por otro lado, una psicología light que no entiende mucho cómo funcionan las cosas y cree que no había que educar culpas, ergo, si no culpamos, no hay ley. Y nosotros como adultos, cuando estamos educando, tenemos que decir, esto sí, esto no, esto es la ley, esto está bien, esto está mal, e inculcar estos valores. Ese combo nos lleva a un presente en donde un niño culpabilizado o introducir una culpa en la educación casi muchas veces estaría mal visto. Pero sin esa culpa no hay ley, y sin ley no hay posibilidad de una convivencia social, ni cuando tenés 6 años en un salón de escuela, ni cuando tenés 50 en un ámbito de trabajo. Entonces, como siempre, Alejandro, el camino del medio. Claro. Como vos decías, ¿no? O sea, hay una culpa mala que traumatiza y que muchas veces en los sillones de los psicólogos los pacientes tratan de sacarse encima. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay niños que son culpabilizados de una manera injusta, de una manera inadecuada, por adultos que no saben educar, en fin, y que eso genera traumas, por supuesto. Ahora, creer que toda culpa es mala y habría que proteger a los niños de la culpa como los protegés y los llevás a la playa y te pones protector solar, porque si no el sol a las 2 de la tarde les hace un carcinoma, tampoco. ¿Por qué cuando hablas de esto aludís a los niños? Porque en realidad todos estos ejemplos anteriores que pusiste son todos de personas adultas. Claro, porque en la niñez es donde se educa esto, Ajá. donde se introyecta la culpa. No nacemos con la culpa incorporada. Ningún niño se siente culpable de nada. Pero lo que pasa es que... Niño, Sí, adelante, perdón. ningún niño sabe lo que está bien y lo que está mal, Alejandro. Sí, claro. Todavía no lo tiene instalado, ¿no? ¿Está bien andar desnudo por la calle? ¿Está bien controlar esfínteres o no controlarlos? ¿Está bien estar gritando cuando los mayores duermen la siesta? No tengo la menor idea, soy niño. Los adultos que me van educando, me van introyectando las ideas de qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos, a qué hora, a la hora de dormir la siesta, a la hora de comer, a la hora de dormir, a qué hora hay que tomar el remedio, a qué hora hay que ir a la escuela. Si nosotros no cumplimos con estas normas introyectadas, empieza a aparecer el sentimiento de culpa. Si los adultos lo entrenan adecuadamente, equilibradamente, es un sentimiento de culpa razonable en tanto y cuanto no cumplamos con algo que tenemos que hacer. Ahora, esa culpa no nos abruma ni nos enferma. Si los adultos la administran con sabiduría. Ahora, si eso no pasó, la culpa puede enfermarnos o puede angustiarnos, porque uno se puede estar sintiendo culpable de cosas que en realidad no es. Cuando hablamos de culpa, porque a mí incluso el término me resulta por lo menos digno de ser repensado, quizás estamos hablando de responsabilidad, ¿no? Mira, la culpa es lo que alude a que hiciste algo mal. Pecado en la religión, ¿no? Pecado, hiciste algo mal, contraveniste una regla. Delito en los códigos penales, ¿no? O sea, usted tiene la culpa de que cruzó con luz roja. Usted tiene la culpa de que asaltó un supermercado. El culpable es el que infringió la regla. El responsable es el que yo tengo que sacar la libreta de tránsito o yo tengo que pagar la contribución inmobiliaria. Todavía no incumplí la regla. La responsabilidad es un conjunto de cosas que tengo que hacer, pero no implican que yo rompí la regla. La culpa dice, vos rompiste la regla, vos no la cumpliste. No podemos borrar la culpa del diccionario, no, está porque bien. Es la manera que tenemos de decir, usted rompió la regla. Pero a ver, no es ni bueno ni malo, es un hecho. Te cuento una que pasó en casa ayer. Nosotros Dígame. vivimos en un edificio, en un piso alto. Debajo están los pisos... Mirá qué osadía. Debajo están los pisos bajos, ¿no? Claro. Ahora bien, Juan, en la terraza, a eso quería llegar, tenemos una terracita en el piso alto y Juan obviamente juega la pelota. Sí. La pelota ayer, una vez más, se cayó. Por supuesto. Cayó a la planta baja, donde viven otros vecinos.
¿Me seguís? Sí, por supuesto. Fue Juan el que tiró la pelota. Sí. Pero si Juan me dijera, papá, soy el culpable de que se haya caído la pelota, yo no sé si está bien que se sienta culpable porque se cayó la pelota jugando al fútbol. Eso sí, que no me diga que fue un extraterrestre que se la tiró, que me diga, mirá papá, soy el responsable que se me cayó la pelota, entonces yo le digo, anda, habla con el vecino, decí que fuiste vos, si le molestaste, ofrecele disculpas y que te devuelva la pelota. Pero no sé si da para que se sienta culpable porque se le cayó una pelota. Mira, Alejandro, es muy interesante esto y podríamos hablar del peso que tienen las palabras. Yo no soy lingüista, pero es muy interesante cómo decimos las cosas. De repente, viste que hay delitos, hay faltas, hay contravenciones, los distintos códigos utilizan distintos términos para la gravedad de las faltas. Viste que hay faltas que no son delitos. No, claro, pero eso a nivel del Código Penal, pero nosotros, yo qué sé, cuando nos besamos, cuando nos abrazamos, cuando construimos juntos una vida, nos llevamos el Código Penal debajo del brazo. No, pero tenemos que educar y las palabras que usamos con los chiquilines tienen su carga. Yo entiendo que vos tenemos que educar, usar la palabra. Eso nunca estuvo en cuestión. Claro. Entiendo que vos no quieras usar la palabra culpa con Juan, porque suena medio fuerte. No, perdón, con los Juanes, ¿no? Sí, pero el caso está buenísimo. Es un poco fuerte decirle sos culpable, ¿no? Pero cuando utilizás la palabra culpa, en el caso de un tipo robó un supermercado, sí. ¿No es culpable? No es culpable. Digo, vamos a andar buscándole Gregre para decir Gregorio. Ahora, si vos crees que culpabilizar es malo siempre, nunca estás definiendo cuando no se cumple la ley. No, pará, que me encanta. Este petizo crece tanto cuando habla con vos, Alvarito, desde hace tantos años. No es que tengo problemas en... ¿Cómo fue que dijiste recién? ¿Siempre? En describir cuando no se cumple una regla. Si la regla es grande, decirle ponerle una palabra. Si la regla es chica, ponerle otra palabra si querés. Y si la regla es pequeñísima, como que Juan tiró la pelota a la casa del vecino, ponerle otra palabra si querés. Pero hay una regla que no se cumplió. No, bueno, no estoy tan de acuerdo. Me parece que se caen las pelotas porque se juega. ¿Cuál es la regla que nos? La regla que no se hubiese cumplido es decir que no fuiste tú el responsable. Pero Ponele. Bueno, pero eso no ocurrió. Papá, tiré la pelota. Bueno, vamos a ir a buscarla. Pero yo no estoy proscribiendo ningún término. Me parece que está bien plantear los términos de responsabilidad. Claro. Si Juan hubiera dicho yo no fui, ¿no? Ahí está incumpliendo una regla que claro. es la verdad a su papá. Sí, bueno, y está faltando la verdad y en fin, todo eso, ¿no? Y claro. Está tratando de eludir no una culpa, según mi mirada, sino una responsabilidad. Fue responsabilidad tuya, hay que enfrentarla. Sí. A mí me gusta mucho más hablar de responsabilidades. Te podrás imaginar, Alejandro, porque no implica que ninguna regla se incumplió todavía. Claro, eso también es cierto. Claro, pero exactamente. Cuando la regla se incumple, ya se incumplió, ¿qué hay? Bueno, cuando no sé, vos querés que yo diga culpa a tu costa. Sí, lo que pasa es que está proscrita la palabra. Es como no, yo creo que al revés. Es como el negro de Cavani. Por eso somos amigos y hermanos de la vida, porque vemos las cosas diferentes. Yo creo que es al revés, yo creo que hay una inflación del uso de la culpa. Lamentablemente no es lo que vemos. Bueno, en el consultorio lo que vemos es que la mayoría de los papás le tienen miedo a la culpa, le tienen miedo a decir esto está mal. Sí, eso... Y las consecuencias, Ale, las consecuencias de tenerle miedo a decir esto está mal, es que nada está mal. Claro. Y si nada está mal, sí, está todo muy mal. Y acá no tengo ninguna vergüenza en decir que necesitamos poner reglas. Los que las ponemos somos los adultos. Pero lo que pasa es que vos me decís eso. La pata del lazo. Y yo te abrazo hasta con los pies. Sí, claro, eso. Lo que
mi matiz pasaba por enfocar todo, perdón, no digo que haya sido tu caso, ni mucho menos, enfocar los problemas de que la culpa es del gran bonete, es decir, que sacar la pata del lazo, enfocarlo en que a los gurises los estamos educando sin límites, cuando en realidad todos estos ejemplos que pusiste vos, todos, sin excepción, y esa experiencia de nunca hacerse responsable o nunca asumir la culpa en lo que refiere a mi vida personal, y me atrevo a decir que la tuya también, son protagonizados por personas muy grandes de edad, que no nacieron bajo el estigma ese de que vamos a criarlo fuera de culpa, que les pegaban un piñazo si le hacían mal los deberes, Claro. y sin embargo también aprendieron a hacerse los chanchos rengos a la hora de asumir responsabilidades. Sí. Es que yo no me acuerdo, Alejandro, te juro, con quién hicimos el programa de radio, hace muchos años ya, que le preguntábamos a la audiencia si se animaban a culpar o se animaban a castigar a los chiquilines cuando se portaban mal. Estoy hablando en los 90, sí. ¿no? En los 90. No, creo que no fue contigo, pero la gente llamaba. Y los veteranos que tenían más de 50 años, entre 50 y 60, decían que no tenían ningún problema en castigar. Que en darle un coscorrón, digamos. Sí, en castigar. Castigar era ponerlo en penitencia, pero pegarle un grito. No el castigo físico necesariamente. Algunos decían que sí, también el zapatillazo. Pero no tenían problema con eso. Y los que tenían menos de 50 años, estoy hablando ya en los 90, creían que no había que castigar ni culpar. Había un quiebre generacional allí. Pero por supuesto, un cambio de costumbre. Claro, pero ahí está. Pero vos que tantas veces hablás justamente de la experiencia que tenés en tu condición de psicólogo, pero además la experiencia enriquecida semana a semana en el consultorio, ¿vos no creés que ese viandazo de los 90, ahora, 30 años después, está superado? Pero, a ver, yo de alguna manera estoy discutiendo la doctrina del trauma. El trauma era algo así como la verdad revelada a mediados del siglo XX para buena parte de la psicología. Los chiquilines eran tan potencialmente traumables que uno no podía castigar, no podía rezongar, no podía, te vas a quedar sin postre, nada, porque habría que protegerlos del monstruo que era el trauma generado por la culpa. Yo creo que hubo una gran exageración de eso. Sí, yo coincido con vos, y hay varios especialistas que lo han, hay tipos pesados que lo han visto y lo han reconocido. El tema es que en un momento parece como que te quedás sin repertorio. Vos querés educar reglas, hay gente que cree que las reglas se educan solas. Hay gente que cree que tiene que estar todo el tiempo machacando sobre una regla. Hay gente que tiene que amenazar poco menos con los peores castigos para que la norma se introyecte. Y lo que vemos en general es que hay un gran desconcierto de cómo entrenar las conductas adecuadas, pero que va más allá de entrenar conductas, sino también de incorporar, introyectar valores. Claro. No es solamente lo que hago, sino la connotación positiva o negativa de lo que hago. Está bueno, esto es malo, esto hace bien, esto hace mal, esto daña a los demás, esto me daña a mí mismo, esto me beneficia, esto me da placer, esto me da dolor. Esa connotación tiene que de alguna manera ser dicha. La gran pregunta del millón, y en esto trabajamos mucho en los consultorios, en terapia sistémica, con familias, con parejas, en grupos, es ¿cómo transmitimos esto? Sí. ¿Cómo transmitimos esto? Dice Omar, en plena pandemia Europa fue golpeada gravemente y los adultos mayores fueron los más perjudicados, se culpó la pandemia. Pregunto, ¿acaso el sistema no tiene parte de culpa? Lo dice Omar. 099-894-987. Entiendo lo de Álvaro, la palabra es culpa aunque duela, el castellano es claro, las palabras tienen el peso que le da
1. Hay más mensajes. Buen día, este mundo está regido por las leyes dictadas y emanadas del ego humano. Desde ese punto de partida ya nació sin solución verdadera. Lo dice Jorge de Goes, que agradece. Algunos de los mensajes que llegan a través del 099-894-987. Alvarito, te dejo un abrazo cariñoso. Nos reencontramos. ¿Cómo estuvo el carnaval? ¿Estuvo lindo? ¿Estuvo buena la semana? Divino. Vino bien. Bárbaro. Vino bien. Vino fenómeno. Nos hicimos la rabona del programa, pero no, bueno. Está bien, no, en carnaval se acepta. Ya volveremos. Y sabe lo que extraño como loco, ¿no? ¿No? Usted sabe. Y el velódromo. Y tu pase. ¿A quién le, si quién querés le te lo voy a doy. decir? Gracias, Ale. Tenés un pase libre para toda la noche ir al velódromo. Seguro que distanciamiento hay porque no va nadie. Dale, te dejo un beso grande, Álvaro. Qué terrible. Un gran abrazo, Alejandro. Nos reencontramos el martes que viene. Álvaro El Curi, el psicólogo, escritor, caricaturista, humorista, columnista de este programa, puso la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.